demostración del instrumento, ¿no? Origen e invención del piano. Hasta la época barroca, los instrumentos de teclado principales eran el órgano y el clavicémbalo. El órgano tiene la ventaja de ser un instrumento muy potente con una gran variedad de sonidos, una gran variedad de colores. Sin embargo, eh, no se puede cargar, no son estructuras muy grandes. Y el clavecín, si bien es un instrumento portable, es un instrumento muy importante en el periodo barroco para apoyar lo que se llama el bajo continuo, enriquecer las armonías de las obras polifónicas. No tenía capacidad de dinámica. Sí tenía un mecanismo donde podía tocar sonidos fuertes y sonidos suaves, pero no tenía esa versatilidad de la que tiene el piano actual. Es en ese sentido que el inventor, fabricante de clavecines, Bartolomeo Cristofori, diseñó un prototipo de lo que es el piano moderno, que lo denominó gravicembalo forte e piano. Quiere decir fuerte y suave en español. ¿Por qué tenía esas características? Porque cambia completamente el mecanismo del clavicémbalo. El clavicémbalo estaba compuesto por una serie de cuerdas que eran pulsadas por dos plumas de ganso, de esta forma, al igual que una guitarra. En cambio, la acción del piano es un martillo que va golpeando. Y eso da la versatilidad de que, de acuerdo a la fuerza de impacto, el sonido sea fuerte o sea suave, ¿no? Incluso hay una anécdota un poco chistosa de que en realidad puede que el hijo de Bartolomeo haya sido el inventor del piano, ya que era un niño de 6 años que aparentemente estaba jugando con las cuerdas y le dio la idea al padre, ¿no? Bueno, son anécdotas que no se saben, ¿no? Innovaciones claves en el instrumento, como dije. Primero, uno es el tema del sistema de martillos. Ya no hay el sistema de púas. Evidentemente, el sistema de martillos también se ha ido modificando mucho con el paso de los años. En un principio, el sistema de martillos era de madera pura, entonces el sonido era bastante tosco. Era muy parecido todavía a un clavecín, con la diferencia de que sí se podía jugar con las dinámicas, pero también eran limitadas. Y la segunda innovación son las cuerdas de metal. Hasta en ese tiempo se hacían cuerdas de latón, se llama, ¿no? Es un material de zinc y cobre aliado, ¿no? Pero que era muy chillón y muy fácil de romperse. Entonces empiezan a aplicar las cuerdas de acero e incluso las empiezan a duplicar, a entorchar para tener sonoridades cada vez más ricas, más fuertes, ¿no? Si bien en un principio el piano, vamos a hablar del piano a principio, entre lo que es el siglo XVIII, no tenía la capacidad del piano moderno. Era un piano de 5 octavas, no tenía todas las notas, era un instrumento muy limitado, pero ya ha sido fuertemente explorado por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart. Johann Sebastian Bach llegó a conocer el instrumento, pero lo detestó. No, Bach era muy a la antigua. Sin embargo, las composiciones de Bach han sido muy primordiales para el desarrollo del piano como instrumento, como técnica, como interpretación. Y más adelante vamos a ver cuál ha sido el valor fundamental de Bach en lo que es el desarrollo del piano, ¿no? Ya para el siglo XVIII los fabricantes producen pianos con mayor rango, sonoridad. Ya tenemos pianos de 88 teclas. Incluso hay una marca que se llama Bessendorfer, alemana, que tiene 91 teclas. Pero eso ya es demasiado, ¿no? Algunos compositores un poco excéntricos como Liszt o Debussy lo han defendido mucho, ¿no? Sin embargo, nos hemos mantenido en el estándar de 88 teclas. Y una particularidad de esto ha sido la rivalidad entre los fabricantes de piano. Entonces, las ventajas será que regalaban pianos a los compositores. Por ejemplo, Beethoven tenía 5 pianos, Chopin 3 pianos, con los cuales ellos podían explorar distintas sonoridades, distintas técnicas, nuevos colores que han ayudado a la evolución del instrumento como tal. El piano en el romanticismo, precisamente eso es a lo que me iba, ¿no? Más adelante vamos a ver, aquí es donde se pelean dos tipos de mecanismo, el mecanismo inglés y el mecanismo francés. Gracias a esa, digamos, pelea que había entre fábricas, entre modelos, entre mecanismos, es que se ha llegado tal vez a una fusión de ambos mecanismos, que es lo que ahora tenemos el piano moderno, ¿no? Y no solamente el piano moderno acústico, también lo que son los pianos electrónicos. Evolución del diseño, ¿no? Una primera evolución es el marco de hierro. Toda la parte trasera del piano o de
de un piano vertical es una contraparte de metal muy fuerte, porque cada cuerda tiene que aguantar hasta 10.000 toneladas de tensión. Si esa cuerda se rompe, el mecanismo, si no tiene esa estructura de hierro, tranquilamente se cierra igual que un libro, ¿no? Entonces es una tensión muy fuerte. Acción doble del martillo, esto viene más que todo con el mecanismo francés. Más adelante les voy a mostrar un esquema para ver mejor cómo es el mecanismo, ¿no? Y el piano de cola moderno, ¿no? Pianos mucho más grandes, una curvatura más pronunciada en lo que es la cola, porque el clavecín antes era de una estructura triangular. Entonces, esa estructura de curva permite una mayor resonancia y sonidos no tan brillantes, sino sonidos más profundos en lo que es el piano. Estructura básica del piano, ¿no? Hablar de la estructura del piano es quedarnos todo el día. Para que tengan una idea, solamente una tecla puede tener hasta 300 partes, considerando todas las conexiones que tiene, partes de fieltro, tornillos, no solamente el martillo, sino el sistema de palancas. Es una suerte de ingeniería y arte combinada, ¿no? Entonces, los principales serían el teclado, 88 teclas divididas entre teclas blancas y teclas negras, ¿no? Que permiten reconocer fácilmente una escala cromática e ubicarnos en lo que son las diferentes tonalidades, ¿no? Ya que no hay un sistema, digamos, de puentes, como decirlo, es decir, que nos facilita mucho. El sistema de cuerdas, que ya lo había explicado antes, cuerdas de acero, ya no cuerdas de Platón, mucho más resistentes, mucho más fuertes. El marco de hierro, que es lo que había explicado, ¿no? Que da toda esa fuerza de la estructura, pero que también enriquece el sonido, ¿no? Cada material, cada tipo de madera, cada tipo de fieltro, etcétera, hace que el sonido del piano tenga esa riqueza sonora, ¿no? Y finalmente el mecanismo de acción que conecta las teclas con martillos. El piano es el único instrumento que no tiene un contacto directo con el instrumento, ¿no? En caso de una guitarra están las cuerdas, en caso de un violín, el canto mismo, el cuerpo es el instrumento, ¿no? Pero el piano no tiene ese contacto directo. Es decir, es una suerte de arpa automática, ¿no? Entonces, este sistema de acción, de palancas, es lo que nos permite generar el sonido. Acción de piano, ¿no? Una vez que la tecla se presiona, hay un sistema de palancas que hace esta forma de empuje. Esta forma de empuje estira otro brazo y es lo que, ¡pam!, da al martillo para que toque la cuerda. Pero además, una vez que se activa la cuerda, también se levanta un apagador de fieltro para que el sonido pueda resonar. Y una vez que la tecla deja esa acción, todo el mecanismo retrocede y el apagador vuelve a la cuerda para tener un sonido preciso, salvo que activemos los pedales, ¿no? Sensibilidad dinámica es lo que ya habíamos explicado. No solamente la fuerza, sino también el tema de la aceleración. Puede hacer que los sonidos sean opacos o que los sonidos sean claros, ¿no? A veces hay la tendencia de que tocar suave o tocar lento, el movimiento tiene que ser lento. Sin embargo, en piano, aunque se toque lento o suave, el sistema de acción tiene que ser muy acelerado si se quiere claridad, ¿no? Si se tiene una acción muy lenta, no va a haber claridad de sonido y el sonido va a ser débil y opaco. Aquí es la parte más divertida, tal vez. Aquí me voy a detener un poco, la importancia del pedal. Siempre que atiendo nuevos alumnos me preguntan, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Creo que es lo más atractivo de un piano, ¿no? El sistema de pedales también ha sido algo evolutivo. Si bien el clavecín tenía su sistema de pedales, pero era muy diferente. Era un sistema de palancas que estaba por debajo del mecanismo, entonces uno tenía que presionar con la rodilla para activar un pedal de sostensión o un pedal de sordina. El modelo de piano vienés ha empezado a combinar también la estructura del pedal de basón, se llama, que en español quiere decir fagot, que volvía a activar el mecanismo de púas de clavicémbalo en el lado derecho. Eso ya es un mecanismo completamente obsoleto, ¿no? Y nos quedamos con este modelo moderno. El pedal de sostensión, que es el pedal que está al lado derecho,
Es el pedal más usado. Una vez que se acciona este pedal, todo el sistema de apagadores se levanta. Entonces, el sonido es libre. Por más de que yo corte la nota, corte la tecla, el sonido se va a mantener, ¿no? Ahí hay que tener cuidado con el uso, porque al levantar todos los apagadores se liberan todos los armónicos del teclado y el sonido puede ser sucio. Hay que tener mucho control del uso de pedal. De ahí me voy a ir al extremo izquierdo. El pedal de una corda, en español quiere decir una cuerda. Es un sistema de sordina que tiene más la función de un efecto sonoro que viene desde el clavicémbalo. En el caso de los pianos de cola, al accionar este pedal, todo el teclado, todo el mecanismo recorre un centímetro a la derecha. En el caso del registro medio de las cuerdas, son 3 cuerdas que acciona cada martillo por cada nota. Al recorrer, el martillo solamente toca una cuerda. Entonces el sonido es mucho más suave, pero también es opaco. Hay que tener cuidado ahí con la interpretación. En el caso de un piano vertical, lo que ocurre es que todo el sistema de martillos se adelanta unos 2 centímetros. Entonces la distancia de acción es menor, por lo tanto la fuerza de impacto también va a ser menor. El pedal sostenido del medio es el que lo he dejado al final porque ese varía de acuerdo al caso. Ahorita estamos viendo un pedal de un piano de cola. En el caso de los pianos de cola, ese pedal se denomina pedal armónico o también tercera mano. Tiene la función de que si yo acciono una nota y piso el pedal del medio, solo esa nota se va a mantener el sonido y voy a poder cortar el resto de notas. A diferencia del pedal de sostenido de la derecha, que no voy a poder cortar las otras notas y todo se va a mezclar. En el caso de los pianos verticales, son pianos que son diseñados más de uso doméstico, ¿no? Ocupa menos espacio. Entonces, a veces uno vive en departamentos y no puede molestar al vecino. Los músicos tenemos la mala manía de estudiar 3 de la mañana, 4 de la mañana, ¿no? Entonces, el vecino se molesta. Para eso se ha diseñado un sistema de sordina que cuando se activa el pedal del medio, tiene una especie de gancho, donde ya no es necesario pisar, y baja un mecanismo de fieltro que cubre las cuerdas. Entonces el martillo toca el fieltro antes de llegar a la cuerda. Por lo tanto, el sonido es realmente como poner mute, ¿no? Es un mecanismo muy, muy fascinante. La función del pedal en la interpretación. Al igual que el violín tiene el vibrato, a veces el vibrato se utiliza para disimular la mala técnica. Los pianistas utilizan a veces el pedal para disimular su error de nota o su mala técnica también. El pedal no es, o sea, me voy a basar ahorita en el pedal de sostenición. No es para prolongar la nota, no es para prolongar los sonidos, sino es para enriquecer el sonido. Y requiere mucho control. El sonido puede ser sucio de acuerdo a un mal uso de pedal o también puede ser muy brillante y muy delicado. Lo mismo con el pedal izquierdo. Si se utiliza indiscriminadamente, el sonido puede ser muy opaco y se puede matar a la obra. Importancia de la afinación, aquí entra Bach. En la etapa barroca se utilizaban distintos sistemas de afinación muy similares a la pitagórica, ¿no? Que permitía hacer una afinación exacta en intervalos, ¿no? Sin embargo, esta afinación era exacta para una tonalidad determinada. Es decir, yo podía afinar determinadamente para fa mayor o podía afinar determinadamente para sol mayor, pero en el instante que quería hacer una modulación, la afinación era un desastre. Entonces, lo que Bach propone es la afinación temperada. Él le dice bien temperada, ¿no? Pero en realidad lo que se ha hecho es desafinar un poco ciertas distancias entre notas, ¿no? Al momento de afinar un piano, lo que se hace es ajustar primero con un diapasón el La central a 440 Hz. De ahí se ajusta a 220 Hz el La de abajo, la octava, y de ahí se empieza a afinar quintas, cuartas, pero cuando se llega a una quinta justa, se la desafina hacia abajo. Cuando se llega a una cuarta justa, se la desafina hacia arriba para que pueda haber esa, ¿cómo puedo decir? Flexibilidad de cambiar de afinación. Sin embargo, no está afinado. Y es por eso que los cantantes, músicos de vientos, músicos de cuerdas, pueden hacer una afinación exacta, una afinación pura. De hecho, ya existe la tecnología que se llama Harmony Director, que son teclados de afinación pura. Iba a traer las herramientas, pero las dejé en Cochabamba. Mil disculpas.
Tipos de mecanismo. Ha habido muchos mecanismos de piano. En la época de Mozart era muy popular el mecanismo vienés. Sin embargo, ese mecanismo se ha estancado. Es por eso que no lo he incluido acá. Pero sí ha habido mucha rivalidad en lo que era el mecanismo francés y el mecanismo inglés. El mecanismo inglés tenía la característica de una acción directa del martillo, es decir, que el martillo golpea directamente a la cuerda a través de un mecanismo bastante simple. Como pueden ver, el martillo solamente es accionado por una palanca directamente a la cuerda. Entonces, eso producía un sonido mucho más rico, mucho más potente, cargado de mucho carácter. Sin embargo, era de un toque muy pesado. De hecho, para poder accionar una tecla era necesario bajarla al 100% y volver a accionar, y requería mucha fuerza de los dedos. Uno de los principales defensores de este mecanismo ha sido Ludwig van Beethoven. De hecho, Beethoven recibió 3 pianos de Brad Wood, este pianista, fabricante de pianos, ¿no? Y pudo desarrollar algunas características, pero ese mecanismo un poco se ha estancado justamente por el tema del sobreesfuerzo que era requerido. Incluso han experimentado con los pedales. En el caso del piano Brad Wood que tenía Beethoven, tenía 5 pedales, muy parecidos a los pedales modernos, pero un quinto que no se sabe para qué era porque Beethoven desactivó el mecanismo y nadie tiene idea. El mecanismo francés, como ustedes pueden ver a primera vista, es más complejo. Voy a retroceder. Ese es mecanismo inglés, muy pocas partes, y mecanismo francés. Tiene la característica de la doble acción, una especie de doble martillo que se encuentra acá, ¿no? No es que va a golpear la cuerda 2 veces, sino una vez que el martillo se acciona, este doble martillo lo sostiene aquí, haciendo una especie de reflejo de rebote de la tecla. Entonces, eso permite un movimiento mucho más ligero en el piano. De hecho, si no fuera por el mecanismo francés, yo no pudiera interpretar la obra que vamos a escuchar más adelante, que requiere mucho rebote, ¿no? Da un sonido mucho más liviano, mucho más rico, permite la agilidad del mecanismo, pero no tiene la misma profundidad de sonido que el mecanismo inglés, ¿no? Sin embargo, es como que este mecanismo se ha posicionado entre los demás. Este mecanismo ha sido muy desarrollado por compositores como Frédéric Chopin, ya que recibía obsequios del fabricante de pianos Pleyel, se llama. Y aquí en Bolivia ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de pianos Pleyel, ¿no? Sobre todo a principios del siglo XX se han importado muchos pianos de mecanismo francés vía Oruro, de Oruro, Cochabamba, La Paz, etcétera, ¿no? Cuando había ferrocarril, ¿no? Vamos a profundizar un poco entre los dos mecanismos. En cuanto a sensibilidad, el mecanismo francés tiene alta sensibilidad por la respuesta rápida, ¿no? Este mecanismo de rebote. El mecanismo inglés no es tan sensible, pero sí tiene un sonido muy profundo. Es ideal como obras de Beethoven, también obras de Rachmaninoff, por ejemplo, ¿no? Que requieren esa potencia sonora. Construcción, son componentes ligeros en el caso del mecanismo francés, aunque sí son más partes, ¿no? Mecanismo inglés son más pesados. El estilo de interpretación en el caso del mecanismo francés está enfocado a matices y sutilezas. No es más ideal para el romanticismo como Chopin, Liszt, que su música es como una cascada que cae, ¿no? En cambio, el mecanismo inglés está para proyección y potencia, no estaríamos hablando de Rachmaninoff, Beethoven. Mismo Bach es ideal para el mecanismo inglés por la fuerza que requieren sus composiciones. Esos son 2 pianos históricos. Ese es el piano inglés Broadway de Beethoven, uno de los pianos de Beethoven. Y este es un piano player que pertenecía a Chopin. Algún día esperamos conocerlos en persona. Bueno, la interpretación musical, la versatilidad del piano, la interpretación emocional. El piano tranquilamente podía ser una especie de máquina sin corazón, ya que no se tiene la acción directa con el instrumento, pero tal vez por ese reto es que ha terminado siendo uno de los instrumentos con más riqueza interpretativa. Puede llegar a conmover, puede llegar a provocar cierta fuerza, es práctico para reducciones orquestales, acompañamientos de coro, arreglos musicales, ya que es como una orquesta completa en todo el piano, ¿no? No solamente por el registro, sino por la variedad de colores que se puede utilizar.
Cuando yo dicto clases, les digo a mis alumnos, no tiene que sonar a piano. Estás tocando piano, pero no tiene que sonar piano. Aquí puede sonar flauta, aquí puede sonar órgano, aquí puede sonar trombón, sobre todo las obras de Beethoven que son orquestalmente estructuradas, se nota esa riqueza, ¿no? Y el tema de la versatilidad, aquí dice desde la música clásica hasta el jazz, las cuecas que tenemos acá suenan magnífico con piano, pero esa versatilidad no solamente va a los estilos musicales, ahora tenemos la tecnología, ¿no? Antes, por ejemplo, los teclados tenían un sistema de circuitos, pero ahora las clavinovas modernas, los teclados modernos, tienen el mecanismo francés, aunque no necesita un martillo como tal, pero han llegado a desarrollar el mismo tipo de mecanismo francés. ¿Por qué? Por el tipo de toque. Y además nos sirve como controladores, podemos crear partituras a partir de eso. Entonces, ha sido un instrumento creado con mucha visión, yo creo, ¿no? Y es uno de los más complejos. Hasta aquí es mi exposición. No sé si hay alguna consulta hasta esta parte antes de que pueda poner un video interpretativo. Sí, me gustaría, perdón, Sí, sí. me gustaría ver, digamos, usted su video. Ah, ya, ya. Claro, claro que sí. Eh, he escogido el impromptu número 4, opus 20 de Schubert. Les repartiré las partituras. Siempre es bueno tener a mano. Justamente, como ustedes pueden ver, tiene una estructura muy, muy fluida, de puras semicorcheas y notas repetidas. Esas notas repetidas no pudieran ser posibles por el mecanismo francés. Es decir, que yo necesitaba ese rebote, si no, tal vez me hubiera fracturado el dedo o alguna cosa, ¿no? Sí, no podía traer un piano acá, entonces hice el video. Pues imagínense. Buenos días, soy el estudiante Leonardo Alvarado Claros del programa complementario de licenciatura en música de la Universidad Pública del Alto. Para la parte de la demostración de las habilidades técnicas interpretativas de mi instrumento del examen de grado oral, he escogido la obra Impromptu Opus 90, número 4, del compositor Franz Schubert.
Oh, ya, ya. Nuevamente el mecanismo, pero no tanto el mecanismo de acción, sino cómo está construido la caja. El mismo tipo de madera, son como 4 tipos de madera que se utilizan, principalmente madera de ébano por su resistencia, ¿no? Luego de esta caja de madera está este mecanismo, este marco de hierro, ¿no? Este marco de hierro tiene 2 funciones. Uno es justamente resistir toda la tensión de la cuerda y también el fierro. Cada elemento tiene una velocidad para transmitir sonido, ¿no? En el aire, ahorita si no me equivoco, el sonido está viajando a 335 Hz por segundo por metro cuadrado. No me acuerdo muy bien el dato exacto. En el metal es más rápido. Entonces, el mecanismo de metal es como una especie de amplificador en ese sentido. Luego está toda la caja de resonancia, ¿no? Igual que la guitarra o el violín tiene, ¿no? Se llama alma, ¿no? Lo mismo tiene el piano, no es toda esa caja. Si han visto mi piano es bastante grande, ¿no? Los pianos de cola también. Incluso a veces, de acuerdo a las salas, algunos pianos son para salas tan grandes que cuando uno los lleva a una sala chiquita es demasiado el sonido y hay que poner esponja debajo para que no moleste otras salas, ¿no? Eh, Ahí hay otra característica. Los pianos que han llegado a Bolivia a principios del siglo XX, la mayoría eran pianolas, ¿no? Un mecanismo de rollo que parecía que un fantasma está tocando. Y cuando las han revendido ya por falta de uso, ya no tiene el mecanismo, tiene toda esa caja de resonancia, entonces el sonido es mucho más enriquecido, ¿no? También está la forma en el caso de los pianos de cola. La misma tapa sirve para proyectar el sonido, ¿no? Entonces son varios elementos, ¿no? Sí. Muy bien. Y dígame la diferencia entre escala mixolidia y eólica. Oh, ya, ya. Eh, bueno, ambas escalas pertenecen a los modos mal llamados griegos. No eran los griegos los que lo usaban, ¿no? A ver, mixolidia, jónico, tórico, frigio, lidio, mixolidio. Mixolidio estaría en la dominante de do mayor, por ejemplo, sol, ¿no? Entonces, en ese caso es una escala que estaría construida por tono, 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 semitono, tono, tono, semitono, ¿no? La última escala me dijo frigia o eólica. Eólica es la siguiente, no llegaría a ser el sexto grado de do, por ejemplo, ¿no? Y la eólica tiene la característica de ser el modo menor si hablamos de un modo mayor, ¿no? Por ejemplo, do mayor, la menor. Si hablamos sol mayor, mi menor. Entonces, la característica de ese es que tiene la tercera menor. Entonces, sería tono, semitono, tono, 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 semitono, tono. Sí. Última pregunta, Ajá. porque creo que estamos saliendo muchas hasta yo también. ¿Cuántas escalas tiene un piano y cuántas notas tiene un piano? Oh, ya. Bueno, hablar de escalas es un poco complejo, ¿no? Primero que tenemos las escalas mayores, ¿no? Que son 12 escalas mayores. 6 con sostenido, 6 con bemol. También tenemos sus relativas menores. Podrían ser 12 menores, pero cada menor tiene 3 relativas. La natural, la armónica y la melódica, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de gran cantidad de escalas como tal. Ahora, tal vez para responder de escalas en el caso del piano, me iría más a lo que son octavas. El piano tiene 88 notas, quiere decir 88 tonos cromáticos. Eso nos permite que el piano tiene 8 octavas, ¿no? Entonces podemos hacer cualquiera de esas escalas en 8 tonos diferentes. Sí. Sí. ¿Qué nombre llevan las teclas? ¿Qué nombre más o menos, con qué nombre más o menos se conocen? Básicamente por el color, ¿no? Teclas blancas, teclas negras. Sí. En el caso del clavicémbalo y del piano antiguo era al revés. Lo que nosotros conocemos como tecla blanca antes eran teclas negras y las teclas negras eran teclas blancas. Pero no es muy fácil identificar, entonces en algún momento alguien se dio cuenta y, ¿qué pasa si invertimos? ¿No? Simplemente como eso. Lo que sí ha cambiado es el material. Las teclas negras en un inicio también eran de marfil, al igual que las teclas blancas, ¿no? Sin embargo, en la actualidad las teclas negras están pintadas más como una especie de esmalte, es el caso de mi piano, y las teclas blancas, algunas son de marfil, ¿no? Pero ya los pianos modernos es de un acrílico, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Para no sacrificar tanto elefante, ¿no? Sí. Muchas gracias. No.
Sí, comentaba usted ¿no? que educar o sí. sea, dar clases. Respecto a eso, me podría decir qué instrumentos usted enseña, cómo le está yendo en el campo laboral, qué experiencia me podría contar. Oh, claro, con mucho gusto. Eh, en la actualidad yo estoy dando clases de piano, especialidad, y piano complementario. Piano complementario es una materia para alumnos de otras especialidades, ¿no? Como guitarra, violín, canto, porque es importante saber piano, ¿no? Todos tienen que saber piano, porque es la base teórica de todo, les ayuda como apoyo armónico, les ayuda para conocer mejor y también para poder acompañarse ellos, ya que sus instrumentos son melódicos, no armónicos. Al mismo tiempo, yo me dedico también a la dirección de coro y orquesta. Estoy dirigiendo el coro municipal Cochabamba, que es un coro abierto a todo el público. No necesitan conocimientos musicales, entonces ahí yo les imparto teoría musical, solfeo, ritmo, vocalización y estoy dirigiendo una orquesta sinfónica también, ¿no? Pero años anteriores también he dado otras materias como rítmica infantil, creatividad artística, apreciación musical, desarrollo auditivo, dictado. Me han tenido de un lado a otro, ¿no? Pero es un campo muy hermoso el de la educación. Sí. Realmente felicitarlo ¿no? por la forma, la coherencia en la cual ha Oh, disertado muchas bien. gracias. La presentación que nos hizo usted, a pesar del obstáculo de traerlo, lo hizo mediante una grabación. Sí. Y felicitarlo realmente de los estudiantes que usted tiene deben ser pues afortunados de tenerlo allá. Yo pienso que en Cochabamba, porque Sí, tanto quisiéramos nosotros tenerlo acá en La Paz. claro. No, con mucho gusto yo puedo venir cuando ustedes quieran y vengo a capacitar, taller, clase, lo que quieran. Yo estoy abierto, entonces, sí. Ah, muchas gracias a ustedes. Permiso.